Pues hasta las 7 hablamos de tecnología, hablamos de innovación aquí en Gestión a Radio, un pulso empresarial todas las semanas de la mano de los amigos de SCL Consulting, de la mano de los amigos de SAP. Está con nosotros esta tarde don Sergio Porcar, socio de SCL Consulting. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Que vamos a aprender hoy de la ley de propiedad intelectual, esa ley que está promoviendo el gobierno y sobre la que hay posturas encontradas, tales como que incluso desde competencia dicen que ven graves carencias en ese anteproyecto de ley. Es una ley que, como saben todos nuestros oyentes, pretende endurecer las medidas antipiratería que afectan a la industria audiovisual y cultura en España. Lo abordaremos también con Sergio desde el punto de vista tecnológico y nos ayudará a abordarlo nuestro invitado de esta tarde, que parece muy llamado, don Agustín González, que es socio de Uría Abogados. Don Agustín, muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. A ustedes esta ley de propiedad intelectual, la llamada Ley Lasalle, ¿a ustedes qué les parece? ¿Ven carencias también como la propia Comisión Nacional de Competencia o a grandes rasgos cómo la definirían? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta para hacer una valoración tan general de esta reforma es que aborda temas muy diferentes. No es solo una ley antipiratería, sino que introduce una serie de cambios, al menos en 6 puntos diferentes de la ley. En su conjunto, a mí me parece una norma equilibrada, aunque el equilibrio siempre es difícil de alcanzar y pone al gobierno en la situación de ser criticado por todos los que están alrededor de la mesa de debate. Pero entre los 6 puntos en cuestión que luego podemos analizar, me parece que en su conjunto es una norma equilibrada. Desde su punto de vista, don Agustín, como experto en este tema, en esta materia, ¿era necesario una ley como esta, tal y como estaba la regulación, la legislación en España? Sí, es muy importante modernizar la ley de propiedad intelectual para hacer frente a los nuevos retos de la tecnología y a las nuevas formas de distribución de contenidos, como a las nuevas formas de elusión de los derechos de propiedad intelectual, de manera que no hay duda de la necesidad urgente de la ley. La cuestión es si podía haber sido más ambiciosa o no. De hecho, el Gobierno ha anunciado que es una reforma parcial y que su deseo hubiera sido el que la reforma fuera más amplia, pero por cuestiones, como digo, de urgencia, se abordan estos temas y no otros. ¿Es posible, con una ley como esta o como otra, si hubiera que mejorarla, alcanzar ese punto de equilibrio entre ambas partes, que es lo que la gente, claro, los de un lado tiran a favor suyo y los del otro, pues claro, tiran a favor suyo también? ¿El punto de equilibrio existe en una situación como esta? Es muy difícil de alcanzar. Probablemente la opinión de los agentes del mercado sea que el equilibrio nunca se alcanza, pero es el objetivo a perseguir, sin duda. Muy difícil, y para eso lo que hace falta es diálogo, participación, intercambio de opiniones, a sabiendas de que luego las leyes no se hacen al dictado de una sola de las partes, sino que siempre atienden los intereses de otros, y eso es lo que da lugar al equilibrio, ¿no? Bueno, pues si le parece, don Agustín González, como socio de Uría Abogados y experto, como digo, en este tema, esos seis puntos que nos planteaba sobre esa ley de propiedad intelectual, ¿en qué consistirían y qué balance o qué valoración haríamos de cada uno de ellos? Y luego, Sergio, que le pregunte todo lo que quiera relacionado con el mundo de la tecnología. Y no quisiera resultar excesivamente técnico, pero me parece que lo importante es tener en cuenta que esta no es una simple ley antipiratería, que el debate público siempre arrastra las cuestiones de piratería por la importancia que tiene, importancia económica, importancia social, pero esta es una ley que va mucho más allá de las medidas antipiratería y creo que esa es una de las ventajas que puede ofrecer. 6 puntos, pues en primer lugar incorpora 2 directivas europeas, una sobre el plazo de protección de los derechos de los productores de discos, de fonogramas, una segunda que se llama sobre las obras huérfanas, que son aquellas en las que el titular de los derechos no es conocido. La incorporación de estas 2 directivas es una auténtica necesidad y obligación del Estado español, de manera que, como vais viendo, es urgente incorporarlas y es mucho más amplio que simple antipiratería. En tercer lugar, reforma el llamado canon digital o la compensación equitativa por copia privada, debate popular en el que todos tenemos opinión acertada o equivocada. En cuarto lugar, se reforma un tema muy sensible, de extraordinaria importancia, que es la utilización de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, sobre todo obras literarias, en las universidades. Recientemente se ha conocido que ese es un debate abierto entre algunas entidades de gestión, las que se dedican a la gestión de obra literaria, y las universidades, que incluso se ha llegado a judicializar. La ley lo que trata es de introducir una serie de medidas para que 2 sectores
tan relevantes de nuestra sociedad, creadores y universidades, se entiendan. En quinto lugar, se reforma el régimen jurídico de las entidades de gestión, y de nuevo es otro tema que todos estaremos de acuerdo en que hay opinión formada a raíz de 1000 acontecimientos diferentes. Y por último, esto sí, se introducen toda una serie de medidas para reforzar la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. En resumen, como veis, mucho más que una simple ley antipiratería. Esto último que usted dice, en castellano, es la piratería, ¿no? Las Sí, descargas sí, estas efectivamente. ilegales de Internet, ¿no? Y Sí, no solo las descargas de Internet, sino también una problemática muy intensa, que es la calificación de los enlaces a contenidos ilícitos como acto sujeto al derecho de propiedad intelectual o no. El enlace, que en principio es una medida puramente técnica, ¿qué consecuencias tiene en su valoración jurídica en materia de propiedad intelectual? Es un tema que el Gobierno aborda. De nuevo, como digo, pues lo sabrá que no estén contentos con la regulación, pero yo creo que hay que reconocer desde ese punto de vista la valentía del Gobierno de abordar esta problemática y no dejarla de lado. Una duda que me surge a mí, Agustín, llevándola un poco al terreno de la consultoría, en este caso de IT y de SAP que nos dedicamos nosotros, es, y que lo has comentado antes en un punto, es el tema de las universidades y la formación. Una de las partes de los servicios de consultoría es la formación, que es fundamental para nosotros. Nosotros lo hacemos de la mano de un fabricante, en este caso que es SAP, y es una formación reglada, oficial, y nosotros simplemente lo que hacemos es poner un poco los instructores. Lo que ha surgido ahora son muchas plataformas en Internet que lo que hacen es, con sistemas en cloud, que luego podemos hablar un poquito de cloud seguramente, que subcontratan a Amazon o quien sea, con un sistema en el que tiene ya unos contenidos, ofrecen a través de Internet cursos, diría muchísimo menos de la mitad del coste, y lo que hacen es saltarse la plataforma educativa oficial de SAP, incluso intentando emitir algunos certificados, porque luego pasan unos exámenes y pueden llegar a decir que has cursado casi como una especie de máster de 300 horas, y lo único que han hecho es subcontratar una plataforma cloud y dar unos servicios totalmente piratas al final, y se están saltando una serie de cánones. Y lo que nos dice el propio SAP al respecto es, si me pongo a abordar y a litigar contra todas esas plataformas que hay, es que no paro, no acabo nunca, porque hay tantas y el daño es pequeño, pero en volumen al final acaba siendo muy grande, que no sabemos muy bien cómo abordarlo. Entonces, no sé si se te ocurre alguna fórmula mágica, seguro que esto es muy complicado, ¿no? Pero... Bueno, vosotros lleváis mucho tiempo estudiando este tema, es una suerte de piratería en los métodos de enseñanza de SAP, y creo que entre abordar una problemática, si es de muchas empresas que llevan a cabo este uso no autorizado de los contenidos de la plataforma, de no hacer nada, porque son muchos, a actuar contra algunos de ellos de forma selectiva, ejerciendo el derecho que tenéis sobre esos contenidos y sobre esa plataforma, yo desde luego aconsejaría lo segundo. Si no puedes iniciar, efectivamente, yo qué sé, 100, 200 acciones judiciales, sí al menos iniciar acciones judiciales contra aquellos que causen mayores daños a vuestro producto, porque lo que no se puede es dejar de actuar. Esto lo que genera es una pérdida del valor de los derechos de propiedad intelectual, que es un activo muy importante en las empresas. Y hay que concienciarse del valor de la propiedad intelectual, incluso para actuar en los casos en los que vulneran tus derechos. Claro. Porque la falta de concienciación a veces llega al extremo, como el que estás comentando, de que es mejor dejarlo estar. Me parece que es un mensaje nefasto para vuestro producto, para el titular de los derechos, incluso para aquel que está cumpliendo dentro de la legalidad. Claro. Y no solo la plataforma, porque bueno, todos sabemos que el conocimiento muchas veces es poder. Hubo una época en la que tener un manual de SAP con una explicación técnica muy importante daba mucho valor, porque era fácil aprender y rápidamente pues generabas una ventaja competitiva. Entonces, no solo los cursos, sino que lo que hay mucha piratería es alrededor de esos manuales técnicos muy detallados, con mucho conocimiento, con lo cual es que ya si te puedes conectar a cualquier sitio donde te puedas bajar la documentación, si tienes un sistema cloud en el que un freelance, por decir algo, da una formación, es que se acabó un poco toda esa formación y conocimiento reglado, que es un poco la ventaja competitiva. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que abordar algún
algún tema legal e intentar esto ponerle un poco de coto, porque desde luego esto está siendo de, pues en España, ¿no? Que hay un montón de argentinos ahora que al 10% de precio pues te pueden bajar un manual, dar un curso de 200 horas y que no cuesta absolutamente nada prácticamente. Entonces creo que es algo desde luego que tenemos que abordar un poco entre todos, ¿no? Entre la parte legal y entre nosotros que lo denunciemos entre comillas y entre el fabricante que es al que se le vulneran los derechos, pero desde luego creo que es algo que hay que abordar, ¿no? Sí, me parece que una de las cargas que tiene el propio titular de los derechos, en este caso de esa plataforma, de esos manuales, es actuar contra aquellos que los vulneran, contra aquellos que los utilizan sin permiso. Bueno, tienes que vigilar tu propiedad. Lo mismo que haríamos con cualquier otro bien tangible, hay que hacerlo con esos otros bienes que están colgados en Internet y que ahora son de tan fácil acceso. Ahora le pregunto a don Agustín González, a socio de Uría Abogados, sobre algunos de estos puntos que nos desgranaba antes de esta ley de propiedad intelectual. Esos que usted, como bien decía, tienen opinión en la calle y han dado mucho que hablar. Pero en España somos muy piratas. ¿Qué dicen los números? No se lo pregunto a usted como opinión particular, sino ¿qué dicen los datos? Si hay datos oficiales, estadísticas. Somos muy de descargarnos cosas ilegalmente si nos comparamos con otros países, don Agustín. Hay muchos estudios realizados por el Ministerio de Cultura y otros que también se encargan de realizar asociaciones de titulares de derechos, de productores de discos, de productores audiovisuales, de editores de libros y organismos internacionales. No se conoce a ciencia cierta un poco toda la base de datos que se utilizan, pero el resultado casi unánime de todos ellos es que en España el nivel de piratería es alto y que los daños que se causan a los titulares de derechos por esas descargas ilegales también es muy serio, muy importante. Sí. Se podría cuestionar, quizás algunas voces lo han hecho así, cuál es el sesgo de esos informes, si el muestreo es el apropiado o no, el cuestionario, etcétera, pero siendo objetivos hay que decir que el resultado de todos esos informes es que el nivel de piratería es alto. Yo no sé si más alto o más bajo que en otros países. De hecho, sabréis que el gobierno de los Estados Unidos, que su Departamento de Comercio, tiene un mecanismo de vigilancia sobre el nivel de cumplimiento de la legislación de propiedad intelectual en todo el mundo. Sacó a España de esa llamada watch list hace ya 2 años y eso sería un indicador de que las cosas se empiezan a hacer un poquito mejor de como estaban hace más años. Pues por abordar alguno de esos puntos que señalaba usted antes, el canon digital, lo último que conocemos es que el pasado viernes el gobierno anunciaba que no va a indemnizar a los autores por la modificación de ese canon. No sé finalmente cómo ha quedado todo este asunto, don Agustín, y cómo nos va a afectar a la hora de, como se hablaba al principio, de que va a ir uno a comprar algo que le van a meter el sobrecargo por el canon digital. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo lo aborda la ley? ¿A usted qué le parece? Bueno, es un tema que da para mucho debate. Yo voy a tratar de simplificarlo, y por tanto dejaré muchas cosas fuera. Pero yo creo que los titulares básicos serían que el cambio introducido en la regulación del canon digital es que ya no se paga con la adquisición de los dispositivos, no se paga de esa forma, sino que se paga con cargo en los presupuestos generales del Estado. Es el Estado el que asume esa obligación de pago, de manera que los consumidores, cuando adquieren un dispositivo digital, sea cual fuere, ya no pagan el canon con esa compra. Este cambio es cuestionado por las entidades de gestión, muy cuestionado, porque entienden que esta reforma es contraria a las directivas comunitarias y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pero bueno, esa es una opinión muy respetable que todavía no ha sido convalidada por ninguna institución internacional. Y yo creo que un cambio muy importante que ha provocado, o que es consecuencia de esta reforma de pasar del canon con la venta de los dispositivos al canon pagado con cargo al presupuesto general del Estado, es una cuestión de cuantías, porque así como antes la cantidad que se estimaba que correspondía a las entidades de gestión en conceptos de compensación equitativa de copia privada estaba en torno a los 118 millones de euros, la partida presupuestaria asignada en los presupuestos generales del Estado del año 2011 y del 2012 fue de 5 millones de euros. Esto es lo que genera la reclamación de las entidades de gestión, ese diferencial entre aquellos 118 millones y los 5 asignados en presupuesto. El Gobierno ha desestimado la reclamación, supongo que ahora eso irá a los tribunales de justicia.
Otro punto de los que abordaba usted antes y que abordábamos, que los que mencionaba usted antes y que aborda esa ley de propiedad intelectual es ese refuerzo de la vulneración directa de la propiedad intelectual en Internet, esas famosas descargas páginas con enlaces a contenidos ilícitos. ¿Cómo lo aborda esto la ley y quién tiene que pagar por ello? Porque, como decía yo al comienzo también, se abría la posibilidad a que fuera el particular, se persiguiera a las actuaciones de los particulares. Con esta ley, don Agustín, ¿cómo quedaría todo esto? Bueno, la ley, como decía antes, tiene por objetivo reforzar las medidas de la lucha contra la piratería. De manera técnica se utiliza la expresión vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se lleva a cabo? Se realiza fundamentalmente mediante un refuerzo de las funciones de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, es el organismo administrativo encargado de la persecución de estas conductas, y dentro de esa reforma yo creo que hay una especialmente importante, que es la posibilidad de actuar contra las páginas de enlaces a contenidos ilegales. Esta es una nueva forma de vulneración de derechos que ha proliferado en el entorno de Internet. No había una medida específica en nuestra norma y, por tanto, yo creo que la reforma es absolutamente necesaria, porque no hay que olvidar a todo esto de que la piratería, estemos en un nivel alto, medio o bajo en el Estado español, hay que combatirla igualmente. O sea, esto no tiene ninguna justificación moral, ni siquiera, y luego podemos debatir sobre esto en temas de precios, ¿no? Que a veces es la disculpa que se utiliza para acudir a la piratería. Entonces, la reforma otorga más facultades a esa Comisión de Propiedad Intelectual, uno de ellos para perseguir los enlaces ilícitos a páginas que tienen contenidos no autorizados. Desde luego, sí, que al final la parte tecnológica es la que avanza muy rápido y que tenemos que ir poniendo coto un poco a eso. A mí se me ocurre otra pregunta muy interesante, otro mundo que está seguro muy en boga y que todos lo tenemos en nuestros dispositivos móviles y usándolo el día a día, que es el mundo cloud, ¿no? Que el usufructo que estamos haciendo, si es correcto o es incorrecto, las popularidades o posibles robos de información que ha habido también, los riesgos de las empresas de movernos hacia el cloud o no, porque dónde están esos datos y si son seguros o no son seguros. No sé con qué problemática os habéis encontrado un poco también desde el punto de vista legal o cómo lo veis vosotros. No. Bueno, primera cuestión que antes no he contestado la pregunta que me hacía Rubén. ¿Quién paga? ¿Contra quién se persigue? Bueno, esta ley no cambia un criterio que es de un criterio político, de que se actúe contra aquellos que obtienen un beneficio, un ánimo de lucro por todos estos mecanismos de utilización de contenidos protegidos. No se actúa contra el usuario o el consumidor final. Esto permanece sin cambios, de manera que se actúa contra el que defrauda, digamos que a gran escala, obteniendo un lucro directo o indirecto. Si en los temas de cloud, que son de absoluta novedad y actualidad, yo creo que hay que diferenciar tres ámbitos diferentes. Uno, el de seguridad de los contenidos que allí se alojan. Segundo, el del respeto a la privacidad y a los datos de los particulares que se utilizan en todos estos sistemas. Y en tercer lugar, el uso de contenidos con autorización de los titulares. Esta tercera parte es la que afectaría a los derechos de propiedad intelectual. La seguridad se alcanza con tecnología. Yo creo que es lo más seguro y la lucha contra la tecnología solo puede ser en base a tecnología robusta, sólida, segura, que dé confort al usuario de vuestros servicios. Sin prejuicio de eso, junto con la tecnología tiene que haber unas medidas legales también muy coercitivas, de manera que aquel que vulnere la seguridad pues sepa que puede tener una consecuencia, una sanción por vulnerar aquellas medidas de protección. En segundo lugar, en toda la problemática de datos, bueno, yo creo que nuestro ordenamiento jurídico es muy garante de la protección de los datos de las personas físicas. Seguro que hay que avanzar y ser vigilante porque, como bien dices, la tecnología es lo que nos hace cambiar todo. No solo los modelos de negocio, sino también las legislaciones, los hábitos de consumo de contenidos. Pero yo creo que en materia de protección de datos el nivel de protección de nuestra ley es bastante alto. Y en materia de propiedad intelectual, finalmente, pues hay todo un debate todavía sin una respuesta unánime, no hay equilibrios, es acerca de si los contenidos
personales que uno tiene y que alojan en la nube, eso debe tener un tratamiento parecido al de la copia privada, como si almacenáramos nuestros archivos en el servidor, nuestro disco duro de nuestro ordenador, o si por el contrario ha de tener un tratamiento diferente, para lo cual sería necesaria una autorización expresa del titular, no pagar simplemente un canon, sino tener autorización expresa, tener una licencia y por tanto estar a las condiciones de la autorización del titular. Ese es un debate que todavía no está resuelto porque hay opiniones diferentes. En Francia son muy partidarios del modelo de licencias, en Reino Unido, en cambio, son más partidarios del modelo de eso forma parte de la privacidad y no hay diferencia entre el almacenamiento en el disco duro del ordenador a hacerlo en cloud, y en España es un tema abierto que probablemente con los debates que haya al hilo de esta reforma de la ley pues se pueda avanzar. Perfectamente claro y explicado, don Agustín González, socio de Uría Abogados. Ha sido un placer tenerle por aquí y aprender todo esto con usted. Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido el mío. Sergio Porcar, socio de SCR Consulting. La semana que viene más. Gracias, Rubén, seguro. Gracias, Rubén, seguro.